Pues nada, bienvenidos aquí a la tercera sesión de pintura. El planteamiento hoy es pues hacer el trabajo con pincel y hacer todo lo que va después de donde lo dejamos el otro día, que era repasando. Habíamos hecho la capa base de pintura, le habíamos dado un poquito de barniz satinado, bueno, habíamos hecho algún filtro si hacía falta o el que quisiera, para cambiar un poco, variar el tono del carro. Le habíamos dado un barniz satinado, le habíamos puesto las calcas con microsol y microset, para adaptarlas bien, ya sabéis, mucho líquido y se va derritiendo la calca y llega un momento que se queda perfectamente pegada, que alguno me ha preguntado, joder, está muy adaptada tal, con los líquidos esos la calca se derrite completamente y se queda perfectamente pegada. Y si le has dado primero un poquito de barniz satinado después de haberle puesto la calca y que se haya derretido, le vuelves a tirar barniz satinado por encima y casi prácticamente desaparece el poco film de soporte de la calca que haya podido quedar por ahí. Evidentemente hay que intentar cortarlas con un cúter y quitarle el máximo a las calcas, y por ejemplo a 1.35 puedes coger cada una de las cruces y con la herramienta metálica y un cúter afilado quitarle e ir cortando al borde de la cruz para que no se vea absolutamente nada. A escalas más pequeñas ya cuesta más, pero si luego os fijáis en esta de 1.72 no se ve absolutamente nada de las calcas y es simplemente porque se hemos dado luego un poco del barniz satinado. Vale, entonces con el barniz satinado ya tenemos preparada la maqueta para empezar a hacer cualquier tipo de efecto y trabajo de pincel. Como hay mucho que contar hoy, yo voy a intentar ir rápido e ir haciendo un poco de cada técnica, ir contándoos más o menos, un poco por ver cómo está cada carro. Este no tiene nada, este y este tienen hechos unos perfilados con un lavado un poco oscuro, o sea, con un color un poco oscuro, no son lavados, son perfilados, que ahora vamos a hacerle a este. Luego también le he pintado con acrílicos las cadenas, el caucho, y he pintado un poco algunas cosas de herramientas, etcétera, que también vamos a ver a trabajar un poco con acrílicos, que lo haremos aquí. Tendremos que utilizar un pelín el aerógrafo para hacer un empolvado y luego poder empezar a trabajar también con todas las tierras y todos los pigmentos y tal. No sé si llegaremos a hacer todo lo que es el empolvado, enterrado o pues el barro y todo esto hoy, porque como tenemos que hacerle muchas cosas a los carros, pues claro, vamos a traer aquí 10 y uno en la última fase de cada cosa. Pero como tenemos una última clase en la que haremos el terrenito, pues si hace falta la última integración y el último barro o lo que sea, pues ya lo podemos hacer ahí. Bueno, sí que nos va a dar tiempo a hacer bastantes cosas hoy, ¿eh? Entonces, vamos a ver, un orden lógico sería empezar por esta, que es la que está, como teóricamente empieza la clase, y empezar a hacerle perfilados y lavados y este tipo de cosas. Pero antes os voy a contar los diferentes medios que tenemos aquí por ordenar conceptos, ¿no? Y los pinceles que vamos a utilizar, que es importantísimo. Y sobre todo el tema de técnica acrílico, que es completamente distinto. O sea, no se trabaja igual con los óleos y con los productos tipo esmalte que con los acrílicos. Los acrílicos son completamente diferentes. La técnica de acrílico, además, tenemos que conocerla, porque para las figuras yo os voy a recomendar que pintéis con acrílicos de Vallejo. Hay gente que pinta con óleos, pero yo creo que la técnica de acrílico merece la pena. No huele, tienes 1000 millones de tonos y es como queda mejor, y los figureros que han ganado todos los premios desarrollaron la técnica de acrílico y está reconocido que es la mejor, ¿no? Por ahora, que yo sepa. Entonces, la ventaja que nos dan los acrílicos con las maquetas es que, bueno, nos permite hacer muchas cosas que además secan muy rápido y con mucha limpieza y con muchos tonos. Los esmaltes y los óleos están genial porque te permiten con un poquito de disolvente ir borrando, ir quitando, ir difuminando efecto, y con el acrílico la técnica es distinta, ahora lo iremos viendo. Con el acrílico lo que hay que hacer es ir dando transparencias, y en sucesivas transparencias vamos acumulando color y vamos ya remarcando las luces y las sombras y vamos generando el efecto que queremos. Con todo esto es mucho más fácil porque le das el brochazo y luego simplemente vas borrando, quitando, y entonces puedes ir haciendo y deshaciendo. El acrílico requiere pues más precisión. La ventaja que tenemos, o la forma de trabajar que hemos elegido, ¿no? Porque hay otras, es que hemos dado una base a las maquetas con pinturas de base acrílica que ya están perfectamente secas,
y como los efectos que vamos a hacer son con todos estos óleos y esmaltes, que lo que hacen es que puedes trabajar con ellos con White Spirit y no afectan a esta capa base, pues capa base acrílico, efectos con White Spirit, puedes ir quitando, poniendo, dándole con el pincel y no te llevas la capa base. Si hubiéramos dado la capa base con un Brawl, que es lo que se hacía hace muchos años, pues luego si te lías a darle con White Spirit, con los efectos, etcétera, te lo puedes llevar todo, ¿eh? Entonces esa es la ventaja y también por eso lo hacemos así. El barniz satinado también va a ayudar a proteger esa capa base, pero también puede pasar que le afecta a la capa base alguna de las cosas que hagamos. Si eso os pasa, no os desesperéis y oye, con tranquilamente ir intentando arreglar las cosas. Bueno, entonces, pinceles. Yo siempre os voy a recomendar que para todo lo que sea pintura de precisión y con acrílicos, que utilizáis pinceles buenos de marca Kolinsky, tenéis pinceles muy buenos españoles, que son los Skoda, que es marca Kolinsky y que son relativamente baratos. Un pincel de estos, si lo cuidas, te dura un montón pero un montón, o sea, puedes pintar un montón de cosas. Tenéis el Da Vinci, que es buenísimo, es espectacular, yo diría que es un poco mejor que el Skoda y también es un poco más caro. Y luego tienes otros pinceles incluso más caros y mejores, pero yo diría que con estas dos marcas más que suficiente. Pinceles del 1, ¿vale? El pincel del 1, perfecto para absolutamente todo, menos para una cosa, que son los desconchones. Para los desconchones yo os voy a recomendar un pincel de 5 ceros o de 10 ceros, yo utilizo 5 ceros y creo que es suficiente. El de 10 ceros para mí coge demasiada poca pintura. Lo de los 5 ceros o 10 ceros, lo que hace referencia evidentemente es al tamaño de la punta del pincel, vaya. Entonces, estos pinceles tan pequeñitos, yo al principio hacía los desconchones con el del 1 y pensaba que bien, pero hasta que ves desconchones bien hechos pequeñitos con uno de 5 ceros. Cuanto más pequeños, mejor. Y yo ahí os recomendaré que practiquéis o que pintéis 1,72 y 1,48, porque una vez que te quedan en 1,48 y 1,72, pues a 1,35 ya los pones donde quieras y como quieras, ya le coges absolutamente el tranquillo. Y los vamos a hacer con acrílico, ¿vale? Con pintura acrílica. Entonces, estos fundamentales. Luego, para todo el guarreo que vamos a hacer de dar perfilados, lavados, quitar, poner con White Spirit, pues hombre, para eso te valen pinceles de estos tipo que no son de marca Kolinsky, que son de punta sintética. No son tan buenos, no son tan precisos, pero yo creo que hacen su función. Y luego si queréis, pues también podéis tener algunos pinceles de marca que no sean tan buenos como estos y que los dediquéis solo, no mezcléis pinceles, por supuesto, que los dediquéis solo a la pintura con esmaltes y con óleos, ¿vale? Que son todos estos. Algún pincel un poco más gordo viene bien, este es un número 2, pero yo en general tiro de pinceles del 1, del 2, una cosa así. Y luego siempre viene bien algún pincel plano, ¿vale? Para determinados efectos que hagamos, para poder arrastrar así en plano en la maqueta, y luego algún pincel un poco más gordo, pues si quieres hacer alguna cosa tipo un filtro que le des a toda la maqueta. Vale. Bueno, entonces, dicho esto, lo primero, vamos a recordar o revisar el tema de filtro. A su momento hablamos de dar el filtro a toda la maqueta, pero lo que también se puede hacer es dar filtros a zonas puntuales, ¿no? Cuando haces modulación te queda ya el carro con muchos efectos muy chulos, pero si el carro no le haces ningún tipo de modulación ni le das ningún tipo de efecto, la gracia es ir separando o ir trabajando zonas para que se vean un poco diferentes. Pues por ejemplo esta caja, ¿no? Dirías, oye, esta caja que me ha quedado de todo el mismo color monótono, pues le doy un filtro. Y eso lo podéis hacer simple y llanamente, como hicimos el otro día, disolviendo un poquito de óleo o utilizando un producto de estos que son ya filtros que te vienen hechos, o también lo podéis hacer con pintura acrílica. Entonces, esto que os comento os lo quería decir porque yo a este carro, precisamente para que se viera, le he dado algún filtro con pintura acrílica a estas ruedas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la pintura acrílica, la ventaja que tiene es que seca muy, muy rápido, pero también te va a quedar un poquito mate, porque todo este tipo de pinturas son mates, ¿vale? Este acabado es mate, y aunque tú lo des bastante disuelto te va a ir quedando más mate. Si lo hacéis, acordaros luego de darle un poco de barniz brillo, porque si no, cuando le veáis dando los lavados y tratamientos posteriores, como esa superficie se ha quedado mate, se va a agarrar ahí la pintura. Acordaros de eso, ¿vale? Simplemente. ¿Cómo haces tú para que la acrílica no te quede como nubecilla? Porque yo he intentado hacerlo y me queda como... Claro, patina sobre el barniz satinado. Patina. No, en capa base.
Sobre pintura mate. Pues a ver, la pintura acrílica sobre pintura mate, tú la diluyes un poquito con agua, siempre hay que darla un poquito diluido, evidentemente si vas a hacer un filtro, si no quieres que te tape completamente. Bueno, de hecho esta pintura, lo suyo siempre es diluirla un poco, vaya. Y simplemente, si le pones una gotita de jabón al agua, va a hacer que se rompa la tensión superficial esa del agua y la pintura se va a distribuir mucho mejor sin hacerse esas gotitas. Eso te va a ayudar. Pero sí que es cierto que con el acrílico, como no agarra perfectamente sobre una superficie satinada, tiende a pasar eso. O sea, cuesta. Lo que hay que hacer es insistir y ir vigilando el secado. Sobre una superficie mate, lo normal es que agarre bien, ¿eh? Lo normal es que agarre bien. ¿Tú no dices el cerco? ¿Qué queda? Que a veces, si no has manchado todo el panel... Este cerco te va a quedar, sí. Te va a quedar siempre porque, claro, como no agarra, pues tienes que ir vigilando el secado y ir repasando. A ver, ¿cómo se pinta con acrílico? Que además esto es otro tema que no llegamos a comentar. Cuando hablamos de la modulación, hicimos efectos con el aerógrafo, pero luego lo que se puede hacer es ir cogiendo detalles uno por uno y con un tono ligeramente distinto y un poco más claro. Cuanto más pequeño sea el detalle, más clara la pintura, ¿vale? Esa es una regla para que te quede bien. Pues por ejemplo, esta pletina de aquí, pues lo suyo es darle un tono más claro que lo que tiene alrededor, no un tono más oscuro, ¿vale? Entonces lo que haces es que te coges un poco de pintura acrílica de un tono que no se pegue de hostias con lo que has pintado. No hagáis eso de un carro verde oliva, darle con verde hierba, no sé qué, porque queda horroroso. Y luego ya le puedes dar 18 filtros que lo vas a matizar un poco, pero te va a costar taparlo. Entonces lo que hay que hacer es buscar un tono que más o menos le vaya. Esto está pintado, como os acordáis, con Gunce, y esto es una pintura acrílica de Vallejo que es en concreto azul americano. Pero si os fijáis, tiene un tono que es muy parecido, ¿no? Que no se pega. Entonces, ¿cómo se pinta con el acrílico? Se va añadiendo agua y la pintura te queda con una consistencia más bien de leche. Y luego, simplemente, si quieres dar un filtro, ¿no? Lo puedes dar más diluido o menos diluido, pero en este nivel de dilución te coges y, por ejemplo, pues este de aquí, retiras el exceso de pintura, que esto es fundamental, porque si no lo vas a desencharcar, y le das la pasada. Como os he dicho antes, con la pintura acrílica, para dar luces y sombras, lo que vamos a trabajar es transparencias. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia y ir dando la pintura, que al principio puede que no se note mucho y a medida que vaya secando se va a ir viendo más lo que hemos pintado. Y si hace falta hay que dejarlo secar, que tarda segundos, es la ventaja del acrílico, y cuando haya secado podemos insistir, ¿vale? Esa es un poco la forma de pintar con el acrílico. Cuando nosotros estamos pintando una figura, veréis que lo que hacemos es que damos luces y otra vez otra luz y otra vez otra luz y siempre muy diluido, y al final el papelito en el que has ido trabajando te queda lleno de pintadas que has ido haciendo así con el pincel, porque cada vez que vas a pintar cargas de pintura al pincel, retiras el exceso y le das la pasadita. Poco a poco puedes ir dejando que se acumule pintura, y la pintura se ve perfectamente a simple vista que se va acumulando, y puedes ir dejando que se acumulen determinadas zonas, ¿vale? Pero así se pinta con el acrílico. Entonces, si tú lo haces así tranquilamente y le das 3 pasadas y vas vigilando dónde quieres ponerla, con un buen pincel del 1 y con acrílico, vas a poner la pintura exactamente donde quieras, con una precisión total y absoluta. Por eso se pintan las figuras con acrílico, ¿vale? Porque vas exactamente donde quieres. Si os fijáis, ya se ha quedado más marcada esa zona en la que le he dado ese filtrillo, ¿vale? Entonces, este de aquí tiene un tono azulado y si os fijáis queda un poco como una especie de nubecilla, no queda uniforme. ¿Por qué? Pues porque estaba satinada la pintura, entonces no agarra bien, y eso que le puse un poquito de detergente al agua. Pero el efecto es este. Entonces, ¿qué tipo de detergente? Un poquito de Fairy, una gota de Fairy. He oído por ahí también que Cristasol. Cristasol, pues Cristasol. Yo lo que utilizo es lo de la cocina. Yo voy a la cocina, cojo con una gotita así un poquito, lo pongo ahí en el agua y con eso es suficiente. Además notas que hace la pintura cambia, trabaja de forma completamente distinta.
Vale, entonces, bueno, pues esto lleva unos filtros. Acordaros simplemente que se te queda mate la pintura y luego cuando le pongas aquí un poco de esmalte de este que decimos para hacerle un perfilado, pues no se va a deslizar. Igual ahora lo veréis, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, con el acrílico se trabaja así. Y así es como hemos estado pintando estas zonas de aquí que tienen alguna luz y alguna sombra. Vamos a pintarle a las herramientas para que veáis los tonos y cómo se trabaja, ¿eh? Pero básicamente es así. Por supuesto, si lo que quieres es que tape, en vez de darlo tan diluido, coges un poco más cargado el pincel de pintura, esté menos diluida, y te pintas lo que tú quieras. Pues te puedes pintar, por ejemplo, una tuerca de esta, ¿vale? O te podría pintar en un momento dado pues toda una platina de estas, o sea, toda una pieza de estas, que es lo que he hecho, ¿eh? O sea que podéis hacerlo perfectamente. Tú que tienes el carro que todavía no lo tienes en capa base, pues te coges unos tonos que no se peguen. Yo tengo aquí varios y puedes tanto dar filtros a zonas enteras como ir cogiendo esos detalles. ¿Qué es lo bonito? Pues por ejemplo, en esta caja, como le hemos dado unas luces y las luces están más arriba y esta pletina de aquí no la he enmascarado y le he dado luces, pues en un momento dado te coges el acrílico y a toda esa pletina le das la pasadita un poco más claro y así le sacas vida. Todo lo que le vayamos a hacer al carro va, en el fondo, pues eso, de ir sacándole vida a todas las zonas y ir trabajándolas para que se vean más bonitas. Haremos cosas que igual no en la realidad no se ven demasiado, pero luego al final el carro pues queda vistoso. Hay que también encontrar ese compromiso entre que te quede un carro vistoso y un carro que esté completamente lejos de la realidad. Pero bueno, ese es el efecto de ir cogiendo cada una de las zonas. Después de haber hecho eso, lo ideal es darle un filtro a todo el carro para que se uniforme un poco si hay algún tono que da más el cante. Y este lo tiene hecho así y este lo tiene hecho así también. Este, sin embargo, no llegué a darle a ninguno de los detalles. Pero este y este sí que lo tienen. ¿Dónde se ve mucho? Pues por ejemplo, fijaros, esta escotilla se ha quedado mucho más clara, esta escotilla se ha quedado mucho más clara, da quizá demasiado el cante. Lo que pasa es que como luego le vamos a hacer más cosas, se va a ir disimulando. En este está más sutil, pero esta también tiene un tono ligeramente distinto, si os fijáis, o esta también, o estos chismes. Entonces todo eso se puede ir trabajando así. Intentad tampoco pasaros, porque si os pasáis, te queda un tutti frutti ahí que es demasiado. Pero bueno, bien, entonces, siguiente paso, pues cogeríamos este carro que ya tiene su barniz y lo que vamos a hacer es una cosa muy bonita y que queda fenomenal, que es los perfilados. Entonces, para dar los perfilados, ya vamos a lavados y perfilados. Yo tengo por aquí un color de... déjame que lo encuentre. Ese. Este. Que dice lavado marrón azul para Panzer Grey. Tienes un color que está bastante bien para esto. No te tienes que preparar tu propio perfilado, utilizas este y ya está, utilizas este tono. Por supuesto, si quieres hacerlo tú, te coges los óleos, coges el color que a ti te guste y lo preparas. Yo os diría que para un carro muy oscuro puedes utilizar un color gris muy oscuro o un marrón muy oscuro y le puedes dar un tono. Pues por ejemplo, este tiene un ligero tono azulado, porque como el carro es color Panzer Grey, pues ese ligero tono azulado le queda bien. Pero huid del negro, no veis nunca un perfilado en negro, salvo que sea un carro gris muy oscuro como el que tienes tú, pues igual ahí en un momento dado. Sí se puede dar, y es recomendable, a mí me gusta mucho, lavados, o sea, perfilados de diferentes intensidades. Bueno, el perfilado a todo esto lo que vamos a hacer es ir cogiendo todos los detalles e ir dándole un perfilado alrededor para resaltarlos. Entonces, a mí me gusta mucho diferentes intensidades de color. Lo que tenéis que fijaros es que hay partes del carro, bueno, todo esto, si fijáis, me quito este pincel y me cojo un pincel, que por ejemplo es perfectamente este, que es un pincel que tiene mucha menos calidad, que es de fibra sintética, pero para esto se puede utilizar perfectamente. ¿Qué os iba a decir? Fijaros que hay zonas que son superficies que se abren, ¿vale? Como por ejemplo esta tapa. Pues diferente intensidad de perfilado, pues ahí en un momento dado le puedes dar un tono más oscuro para que se note que es distinto que por ejemplo esta de aquí, que le vamos a dar un perfilado y que no es una superficie que se abra o que se mueva. Simplemente aquí vamos a resaltar el relieve, pero aquí en un momento dado pues hasta le puedes dar un pelín de negro porque realmente es una tapa que se abre. Y ojo, y el carro es muy oscuro.
¿Y no sería al revés? Por ejemplo, el negro donde sí se abre por el resto de... Sí, eso es lo que digo. En la zona que se abre, en la superficie que tú sabes que se abre es donde le pones el negro. O por ejemplo, le puedes poner un poco de negro si tienes una rejilla que es de mentira, como esta. O sea, es que esta sí que... Esta se ve negro el fondo porque realmente atraviesa. Pero por ejemplo, esta que es de mentira, en un momento dado ahí le puedes dar un poquito de negro para remarcarlo. ¿Vale? Pues yo te decía, en Sí. las bisagras más oscuro, porque al final el moverse, el que se acumula ahí toda la porquería, y donde tú agarras para abrir un poquito más claro, porque es donde tocas. Vamos a hacerlo, que yo creo que es más fácil hacerlo que explicar. ¿Eh? No ha resuelto la Es que duda. yo creo que lo que estás diciendo es exactamente como lo digo. Bueno, todo esto. Si utilizáis estos pringues, siempre moverlos bien, coger del fondo y poner un poco para tenerlo controlado en un chisme de estos. Luego Llevo cogemos mucho otro sin chisme catarlo en comunicación de de estos. Esto chisme de estos o un tapón de agua, o sea, da lo mismo. Si no lo hacéis así, a la tercera vez que metáis el pincel aquí, el pigmento se ha ido al fondo, con lo que está mucho más clarito. Y luego además, no sé por qué, estas cosas a veces se te pueden quedar un poco brillantes, satinados. Y los lavados y perfilados estos ya queremos que sean mate. Si os fijáis, lo que es muy importante y vamos a jugar con ello es con que ahora mismo este carro está satinado completamente, y a medida que le vayamos haciendo efectos, hay zonas que van a quedar mate. Y eso le va a dar gracia. De hecho, todos los sitios en los que pongamos polvo y tierra van a quedar completamente mate. Pero todos estos lavados y perfilados son mate y van a ir dejando zonas mate. Entonces va a haber contraste entre zonas satinadas y zonas mate. En este, como tiene perfilados, ya se va empezando a ver ese efecto. ¿Vale? Bueno, entonces, te lo pones aquí en el pocillo, le coges el White Spirit, que es este, en otro pocillo un poco de White Spirit, porque a veces es demasiado denso. Entonces, en un momento dado, lo vas haciendo un poco más líquido. Bueno, lo que os comentaba, puedes hacerlo más fino de partida o menos fino, pero básicamente tú le vas poniendo la gotita de este potinge y vas dejando que se acumule un poquito alrededor de los detalles. En zonas como esta, que esta escotilla se abre, es donde yo te diría que ahí se puede insistir y hacerlo, darle con un color un poco más oscuro, negro, por ejemplo, ¿no? El esmalte este te está dando el tembleque, tío. El esmalte este lo vamos a poder quitar con White Spirit a medida que vaya secando. Entonces, no hace falta que te preocupes de si queda muy fino ahora alrededor de los detalles, porque luego directamente cogeremos White Spirit limpio y a medida que vaya secando lo iremos quitando. Entonces esto es un efecto que le va a ir dando pues muchísima vidilla al carro, mucha profundidad, porque va a ir resaltando todos los detalles. Que resulta que te has tomado la molestia de en un momento dado poner chismes de estos de fotografado que tienen un tornillo embutido, pues con este lavadito se va a ir viendo. ¿Vale? Cuanto más claro el color, esto se ve mucho mejor en un amarillo desierto que en un color Panzerrey, evidentemente. Fijaros lo oscuro que es este lavado, y aún así tampoco se ve del todo ahora a medida que se lo voy dando, ¿no? Pero con un Panzerrey se ve mucho más claro. Entonces, bueno, pues tú vas a ir sacándole todos esos detalles en un momento dado. Si hace falta, coges un poco de White Spirit y todos esos tuerquitas tan guays que tiene la maqueta, si es buena. Si no es buena, pues no tendrá casi detalle. Todas esas soldaduras, a todo eso le vamos sacando la gracia. ¿Vale? Todo el pegamento que se nos haya quedado por ahí. Efectivamente. Ya veis, aquí hay una soldadura muy chula en este bordecillo, pues ahí le vamos dando con mucho cuidadito el perfilado este para que se vea esa soldadura, que así a simple vista parece que no se veía, pues ahora con este perfilado ya se va viendo. Estas tuercas que tiene la pieza esta, ya vamos sacando la gracia.
paso, cuando llegas a este momento de la maqueta, es un paso muy agradable, ¿no? Porque vas sacando mucho del detalle que te has ido trabajando. También, ojo, si te has dejado ahí una rebaba se va a ver, entonces ahí rápidamente hay que repasar. Bueno, cuando estéis haciendo esto con óleo, el óleo tarda muchísimo en secar, entonces te lo puedes tomar con mucha calma, te puedes ir a cenar, luego sigues trabajando, pero si lo hacéis con esmalte, el esmalte seca, y si una vez seco no te lo llevas, ¿vale? Hay un vídeo muy famoso de Mir que está dando un curso en no sé dónde, país del mundo, por ahí, en el otro lado del mundo, y se pone a hacer esto con su potinge y de repente se pone a intentar quitarlo y no se quita. Entonces, por las condiciones ambientales, por la sequedad, por el calor, por los focos, no se quita. Y es la hostia, porque es que no se quita, ¿no? El tío se pone ahí a darle con el White Spirit. Lo normal es que tengáis un rato para quitarlo. Bueno, para quitarlo, el mismo pincel u otro, ¿eh? Lo ideal es tener dos pinceles porque vas poniendo, quitando, poniendo, quitando. Me cojo uno de estos, del 1, y mojo en White Spirit, quito el exceso, el pincel está limpio, y entonces aquí lo suyo es esperar a que esto esté más, donde hemos ido dando, esté más o menos seco, y ya vas quitando el exceso, ¿vale? Vas limpiando toda la zona. Fijaros. Dejarle respirar. Fijaros que tú coges, limpias y se va a ir quedando ahí la pintura. Entonces, por ejemplo, este de aquí, en la parte de arriba se ha quedado un poco, pues vamos a limpiarlo bien. Veis que le he limpiado el tornillo y ahí se queda ese puntito de pintura. Y luego alrededor, pues lo puedes ir haciendo lo más fino, todo lo fino que tú quieras, que es intentar que los perfilados sean solo una leve sombra alrededor del detalle, ¿vale? Que no se quede. Este es un paso muy importante. Hay mucha gente que, ¿cómo está la maqueta? ¿Qué tal, qué cual? Y ves que no se ha molestado en limpiar debidamente todos los perfilados y que quede finito todo. Joder, pues, coño, macho, es que se ve, es que en cuanto te acercas y miras, ves que alrededor del tornillo, en vez de estar como este de aquí, que ya está limpio, está como este de aquí y se le ha quedado todo el manchurretón alrededor. Coño, pues tómate la molestia de afinar todos los perfilados, ir limpiándolos, que es una cosa que lleva tiempo. Lo haces hacia el tornillo, por lo que veo, ¿no? Sí, hacia el tornillo. Pero vamos, que ahí lo puedes hacer un poco como tú quieras. Lo importante es que te quede el perfilado alrededor del tornillo y que no te quede un manchurretón. Tener en cuenta que si el carro no está satinado o incluso brillante, si el carro está mate, te va a hacer, se va a expandir, se va a agarrar la pintura, que es lo que decimos de cuando das el filtro. El filtro sobre mate va muy bien, porque se va agarrando la pintura y te tapa todo. Sin embargo, sobre satinado o sobre brillante, el filtro no agarra. Pero para esto es perfecto, porque precisamente se va justo alrededor del detalle. Entonces tú lo vas limpiando tranquilamente, ¿vale? Y vas afinando así todo ese lavado de detalle que has hecho, todo ese perfilado. A todo esto lo llamamos un perfilado porque lo que estamos haciendo es un lavado puntual, justo alrededor de la hendidura, ¿vale? Es un lavado como tal, o sea, estamos acumulando pintura. Toda esta zona de aquí la vamos limpiando, ¿vale? Y luego tenemos otra forma rápida de hacerlo, que yo la he descubierto hace poco, que puede dar lugar a mucho cachondeo, pero funciona de puta madre, que son las esponjillas desmaquillantes. Ahí, bribón. Ahí es muy poco ortodoxo, pero es que funcionan cojonudamente. Una esponjilla desmaquillante básicamente es un trozo de esponja, ¿vale? No tiene nada, la esponja en sí está seca, entonces le pones un pelín de White Spirit, le quitas el exceso, igual que le has hecho con el pincel, y joder, cuando estás haciendo perfilados funciona muy bien y va muy rápido. Entonces, sobre todo cuando tienes un perfilado un producto que parece como que ves que se está secando muy rápido,
Yo os diría que esto, como en medida de emergencia, tener una al lado, o sea, para mí ahora mismo es imprescindible, porque tú te pones aquí, se te va la pinza y resulta que le haces eso que acabo de hacer yo a la mitad del carro, pues se te va. Y entonces empiezas a quitar luego con el pincel, joder, y ves que está muy, muy seco rápidamente. Como es más abrasiva, muy rápido. Funciona fenomenal. Por ejemplo, y la pizarra te lo llevas todo, ¿no? Le tendrías que dar otro. Ah, le puedes dar otro perfectamente, claro que sí. Es que esto... Si te lo llevas, pues le das más. Sí, claro, sí, exacto. Si te lo llevas, nada más y ya está. O sea, lo que sí que os digo es que, si os fijáis, todo lo que vamos a ir haciendo requiere mucho tiempo, ¿no? Es decir, joder, me llevo un carro allí y lo hacemos completo y lo acabo. Es imposible. Es que un carro, para que esté pintado fino, requiere tiempo y dedicación. Yo cuando empecé a pintar carros, los primeros 2 que pinté, como primero había pintado figuras, digo, joder, esto es un santiamén. Y claro, no queda bien. Y ya te sientas con un tío que pinta los carros fenomenal, pues yo qué sé, yo a su momento, a mí el que me enseñó es Rubén González, y joder, te sientas con Rubén y ves que Rubén le echa a este trozo 1 hora. Entonces, claro, y dices, coño, claro, echándole 1 hora todo este rato yo también lo pinto que te cagas. Claro, pues es que es así, es que efectivamente si quieres un carro de nota de concurso tienes que echarle 1 hora a cada pieza. Ojo, entendedme, ¿eh? Luego también tú tienes que ir viendo a qué le dedicas tiempo y a qué no, porque luego igual hay algo a lo que no te hace falta dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque no se va a ver, pues porque, por ejemplo, el tren de rodaje lo vas a tapar con un montón de barro, entonces no te hace falta matarte con el tren de rodaje. Bueno, pues esto es el perfilado, que es un paso fundamental y que lo veréis que le saca muchísima vida. Con un Panzer Grey como este que tenemos, ¿cómo deciros? Es menos vistoso, porque salvo que lo hayáis hecho clarito como este, se ve menos, pero con tonos más claros es un paso espectacular, ¿no? O sea, la maqueta cambia completamente, empieza a aparecer algo cuando le has dado el perfil, vaya, ahí es cuando empieza a aparecer algo. Bueno, vamos a hacer un poco con negro para que veáis el efecto, que es lo que estábamos comentando. Si tú tienes una pieza móvil, a ver, el blanco, este es el negro. Esto es óleo negro, normal y corriente. Le hemos dado un perfilado de un color gris muy oscuro. Se trata de marcar la diferencia. Entonces, esta pieza, por ejemplo, tiene ese perfilado, pero aquí en el centro se le puede dar con negro. En este caso no lo voy a hacer porque no sacaría nada, porque es muy profundo, pero por ejemplo a este le vamos a intentar sacar con negro más profundidad. Yo tengo 2 tipos de óleos que vamos a utilizar hoy. Tengo estos, que son los de Amo, los Boucher estos, que os diría son muy secos. No hace falta que los pongáis en un cartoncillo, al contrario, si os ponéis en un cartoncillo se secan demasiado. Están ideados para el modelismo, entonces tienen menos de ese aceitillo que tiene el óleo de artista. Luego tenemos también aquí óleos de estos, de los de Abteilung, que también son muy de modelista, y también os diría que no los dejéis demasiado tiempo en el... Habréis visto muchas veces que la gente pone el óleo en un cartoncillo para que saque el aceite ese de trementina o como se llame que tiene, porque te saca brillos luego. Estos que son de Abteilung, yo os diría que es que casi ni hace falta, porque son óleos súper secos. Pero los óleos normales de artista como este, siempre es interesante ponerlos en el cartoncillo, porque tienen como mucho de ese aceite que lo que va a hacer es que no te va a quedar mate del todo, te va a sacar brillos. Entonces aquí lo que nos interesa ya es que todo vaya quedando mate. Bueno, pues entonces, esto es tan sencillo como coger un poquito del óleo. Debería de dejarlo un rato, ¿no?, para que chupe ese aceite de esa mierda, pero vamos a hacerlo ya. Entonces simplemente yo me vengo aquí con mi lavado de antes, y como el óleo se mezcla perfectamente con el esmalte, porque los dos están con base o son pinturas de estas que se diluyen con White Spirit, pues yo agarro y simplemente me preparo un lavado casi completamente negro. Yo el negro puro huyo de él, igual que el blanco puro. Se puede utilizar, pero siempre es mejor ir cogiendo un poco y haciendo la mezcla, ir probando. Entonces simple y llanamente pues te vas y le metes aquí, le vas poniendo el perfilador negro. Veis que pongo un poco en las esquinitas, os voy poniendo un poco así, y por capilaridad el lavado cae y va tapando y va entrando en lo que es la hendidura. Luego remataremos y limpiaremos estos sitios en los que lo hemos ido poniendo. Pero vamos, ya se ve perfectamente cómo
esta pieza que es móvil y que se abre, que es lo que te decía David, ¿dónde está? ¿Está por ahí? Se ha salido. Bueno, pues se lo pierde. Pues simplemente esta pieza queda más marcada que estos tornillos que tienen el lavado gris oscuro, pues esta pieza con su perfilado de color negro quedan un poco más marcados, ¿vale? Bueno, vamos a ir dejándolo secar un poco, que además esto, como tiene óleo, te da más margen para ir limpiando. Bueno, esta tiene estos perfilados hechos en todo el carro, no tiene más, no le he hecho más. Entonces, la siguiente cosa que podemos ir haciendo, ir trabajando en el carro para ir dándole gracia, ya son más lavados generales, que no es un perfilado puro y duro. Entonces, el lavado general, ¿qué es? Pues en vez de irte a la esquinita, a remarcar los detalles, ya vas a ir trabajando en zonas más amplias. ¿Y con qué objetivo? Pues oye, pues ir haciéndolo interesante, es que todo es más de lo mismo. Entonces, para eso tienes 1000 millones de colores y tienes los óleos. Un efecto muy bonito es el tema de los óxidos, ¿no? Que es también una de las cosas que se trabaja cuando vas dando lavados. Pues por ejemplo, esta tapa, que es una chapa, le podemos dar un lavado con un color tipo óxido. Tenemos aquí un tono súper bonito que yo os lo recomiendo mucho, que es el Burn Number este de Winsor & Newton. Yo creo que es el tono favorito de los modelistas, porque a cualquier cosa que le des con esto queda perfecto, queda chulísimo. Es un marrón oscuro, un poco rojizo, ¿vale? Entonces te vale para hacer unos lavados y ir dando interés a una zona. Siempre un poco de White Spirit. Este, como es un óleo de artista normal, lo he puesto aquí en la cartulina. Limpio un poco el pincel, que tenía un poco de negro de este que hemos puesto aquí. Y ya aquí, ya yo me empiezo a desentender un poco. O sea, ya es un poco ir dejándolo fluir, Entonces ya aquí ya es pintar, ir pintando tranquilamente. Por ejemplo, en esta esquina, veis que esto es un guardabarros de chapa, que si os fijáis aquí hay una pletina a la que engancha el guardabarros. Pues hombre, yo creo que es perfectamente factible, ¿no?, que aquí hubiera una ligera acumulación de mierda, de óxido. Simplemente es pintarle una sombra. Entonces, ¿cómo se trabaja con el óleo? Pues el óleo es la pintura que utilizan los artistas, es perfecta, porque con un buen pincel puedes poner la cantidad que tú quieras, y luego es que además lo puedes ir trabajando todo lo que tú quieras. Puedes ir trabajándolo en seco, como he hecho yo ahora, que si os fijáis, lo que he cogido es el óleo con un poquito de disolvente para que no sea el mazacote, pero digamos que con este pincel directamente lo he ido extendiendo, y ya veis que ha quedado bastante difuminado en muchas zonas, ¿no? Bueno, pues esto se puede difuminar más en seco. La verdad es que como tiene ahí un poco de textura, es un poco más difícil ver el efecto, pero difuminar en seco consiste en que yo me cojo un pincel que esté perfectamente seco, este por ejemplo, ¿vale? Que este también es de Marta, y en seco me dedico a ir retirando el exceso de óleo, y así se va a ir difuminando, y puedo dejar la mancha exactamente como yo quiera, donde yo quiera. Voy limpiando el pincel así un poco en papel y voy retirando óleo, y esto lo puedo hacer todo el tiempo que quiera y puedo ir llevándome todo el que quiera. ¿Eso lo puedes hacer también con la esponjilla? A ver, yo ya os diría que la esponjilla es más para cuando haces un perfilado, ir lavando más rápido, ¿sabes? Retirando más rápido la pintura cuando se ha quedado muy seca. Pero ya para esta parte yo os diría que ya tiréis de pincel, ya es más ir tirando de pincel. Para ir haciendo así ya lavados, ir dándole gracia al carro por diferentes zonas, ya os diría que es más de pincel. Entonces, en húmedo, simplemente con el pincel mojado en White Spirit, y veréis que trabaja de forma completamente distinta. Esto ya es que lo vayáis probando, porque ya se lleva completamente el óleo y lo difumina muchísimo más, ¿vale? Entonces, claro, cuando lo pones aquí, ves que se ha llevado un montón de óleo. Vuelves a mojar el pincel, vuelves a quitar el exceso y te puedes ir trabajando la zona, retirando y difuminando todo lo que quieras. El óleo, si no os pasáis acumulando, quedará completamente mate, porque como ponemos muy poquito, va a tender a quedar completamente mate.
Y estos lavados con óleo y con esmaltes o con mezcla de esmalte y lavado y óleo, que ahora lo haremos, que es perfecto y funciona fenomenal, porque el óleo es muy elástico, lo puedes difuminar y estirar todo lo que quieras. El esmalte es menos elástico. La ventaja es que tapa mucho y que seca más rápido que el óleo. Entonces la mezcla cuando vas trabajando queda muy bien, ¿no? Bueno, ¿dónde hacer este tipo de cosas? Esa es la gran clave, ¿no? O sea, eso es lo que es muy difícil explicar en los artículos y en este tipo de cosas. El Mike Rinaldi, que lo explica, yo creo que de los que mejor o de los que más se esfuerzan en explicarlo, a este tipo de técnica le llama el tío Oil Paint Rendering. Se ha puesto, ya sabéis que a los guiris les encanta poner nombres, pues le ha puesto un nombre, pero lo que está haciendo es lo de los óleos de toda la vida, que es ir trabajándote todas las zonas del carro dando interés, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me lo puedes llamar como quieras, pero en el fondo va de esto, de ir trabajándote cada zona. Este tono, como es un poco rojizo, pues como que parece que te recuerda a ese óxido que en un momento dado en la chapa se va haciendo. Luego lo que hay que hacer es ir pensando siempre dónde vas poniendo cada efecto según la textura y según el uso que se le da a esa zona del carro, y luego complementarlo, pues por ejemplo, en este caso que es una chapa que parece que se ha acumulado agua ahí y se le puede quedar el óxido, no haremos desconchones, pero en una zona que esté muy expuesta al roce, como puede ser esta de aquí, ahí sí que le puedes hacer desconchones, ¿no? Como de pisada. Estos tíos llevaban botas claveteadas y estaban ahí todo el día pisando encima. Pues la pintura, que en esa época era de menos calidad, se desconchaba, dejaba ver la imprimación, dejaba ver el metal de abajo, y ahí en un momento dado pues le puedes hacer una pequeña acumulación de óxido también, donde el metal ha quedado al descubierto, ¿no? Es ir pensando esas cosas. Bueno, esto lo hemos hecho con esta pintura de Winsor & Newton, que es este color marrón granate oscuro. Vamos a ir dejándolo secar y lo que vamos a hacer es ahora una mezcla con un poquito de esmalte. Es una pena, no me he traído un esmalte de Umbrol que hay, que es el color, es un color cuero, que es un color muy rojizo, que queda muy bonito para el óxido, pero bueno, aquí tendremos algún otro de estos que seguro que funciona. Por ejemplo, mirad este, chorretones de óxido, ¿vale? Bueno, todo esto, fijaros en las ballestas. La ballesta es una pieza móvil, ¿sabéis? Que son una serie de láminas metálicas que son flexibles y que van haciendo el efecto de la suspensión. Casi siempre, si os fijáis en una ballesta, están súper oxidadas, porque son piezas que se queda el metal al descubierto. Pues aunque esto vaya a estar cubierto de barro, tú le agarras y le das un lavadito, que es esto que acabamos de hacer aquí, un poco disuelta la pintura, le das un lavadito a las ballestas y le das ese tono rojizo del color óxido. Bueno, pues todo ese tipo de cosas son las que hay que ir haciendo. ¿Con qué lo he hecho? Pues yo creo que seguramente con este. Bueno, lo tengo aquí a mano. Bueno, cogemos un poco de esto, de abajo del fondo, removiendo. Y lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. No lo pongo aquí porque esto es muy líquido y se lo chupa el cartón, ¿vale? Bueno, pues veis que es un tono... Ya está seco en el cartón. Sí, ya está seco, ya se ha quedado, efectivamente. Me gustaría que esté un poco más anaranjado para que veáis el efecto. Entonces, en un momento dado, nos cogemos un tono como este, que es el ocre alemán. Pues bien, ocre alemán. Estas es lo que os decía de las pinturas de Abteilung. Fijaros cómo está de seco este óleo. Hombre, también tiene tiempo el óleo, no es que esté recién comprado, porque tiene un montón de años. El óleo dura siempre, o sea, no deja de ser pigmento metido en aceite, entonces te dura toda la vida. Pero fijaros qué densidad tiene. Y aquí tenemos tierra base. Este es uno de mis colores favoritos de óleo, que es un poco más tierra que este ocre que hemos visto ahí. El óxido, la gente tiende a hacer óxidos súper rojizos. Aquí esto es una cuestión de gustos, pero a mí muchas veces me gustan estos tonos naranjas, me parece que son bastante realistas. El óleo muy rojo, luego además es que en las fotos hace que se ve súper colorado, no sé, me parece que queda, o sea, se puede utilizar muy bien tonos de estos, quedan muy vistosos. A ver, mezcla de esmalte, un poco de White Spirit, esmalte con óleo, ¿vale? Cogemos un poco de este óleo, que es un óleo color, un óxido claro, ¿no? Un color muy anaranjado, ¿vale? Lo mezclamos aquí, esmalte más óxido. Y esto es lo que yo os digo, que es menos elástico, pero seca muy rápido. Entonces quito el exceso, por ejemplo a esta, que es una tapa de chapa, digo, venga, en esta esquina o en esta zona de aquí le voy a dar
un efecto de óxido. Siempre que estéis trabajando hay que huir de las simetrías. Esto es la lección posiblemente más importante que se pudiera dar. Huir de las simetrías es o sea, tienes que mentalmente hacer el esfuerzo de no hacérselo a lo largo a toda esta pieza. Tiende a esta esquina, no lo lleves hasta el final, intenta trabajarlo. Decía, esto es difícil de explicar, ¿no? Porque esto es una cosa que a mí, a Adam Wilder o a la gente que pinta guay los carros, le sale natural, le sale. Entonces tú dices, joder, qué bien le ha quedado ¿qué técnica habrá usado? No, es que simplemente, pues oye, tienen un don natural para ver estas cosas sin tener que pensarlo demasiado, parece, ¿no? Este pincel sintético con el que lo estoy haciendo no me está ayudando. El pincel sintético es bueno para algunas cosas, pero si os fijáis, me he puesto aquí a hacer las mezclas y me he ido a ponerlo con el sintético. No difumina igual. Lo dejo y me cojo uno de estos, que estos sí van a ayudarme, que son los de Marta. ¿Vale? Bueno, entonces, volviendo a esto que estaba haciendo. Lo difumino un poquito y la ventaja que tiene es lo que os decía, que te da la elasticidad del óleo, la mezcla esta te da la elasticidad del óleo, pero va a secar más rápido, que es lo que tiene el esmalte, y encima tapa muy bien. Bueno, pues ahí le estás dando esa sombrita de tono óxido para recordar o para remarcar que esto es una chapa que encima la hemos doblado un poco cuando lo hemos trabajado. Y aquí es donde sí que haremos lo que os he dicho antes, de pintarle unos desconchones. ¿Vale? Sí. Ahora que he visto ese color, me ha recordado estos desconchones que tienen como 3 colores, que es Sí. el naranja, más marrón. Lo vamos a ver ahora. Cuando hagamos desconchones lo vamos a comentar. Los desconchones en positivo, en negativo, reforzados. O sea, todo eso lo vamos a ver. Antes de que se me olvide, con la esponja, que para esto está guay, voy a limpiar el lavado oscuro este que habíamos hecho antes. ¿Veis? Para esto la esponja es perfecto, porque en vez de estar ahí con el pincel un rato largo, le pegas una pasada rápida y listo. En un vídeo yo vi que Mig tenía una especie de pincel con una esponja de esas, que decía que la había encontrado en Japón, en no sé dónde. Esos están guay. Yo compré de esos. Y Y yo lo no que lo he pasa es visto que, nunca aquí en es venta. que no duran nada, joder. Es que te gastas 2 euros en un pincel de esos y claro, para hacer esto es perfecto. O sea, lo quita guay, tiene una punta que te En el mueves. Primark, lo mismo, de esos para maquillaje o algo de esos, ese tipo de esponjita. Es cuestión de encontrar, sí, si hubiera uno de Primark que funcione como el de Gallanotes, como el Tamilla, sería fabuloso. Pero el tema es que ya os digo que se descompone muy rápido, no sé. Yo tengo 3 en casa y cogí uno, lo utilicé y al cabo de nada ya estaba soltando espumilla y no sé qué. Esto no me sirve para nada. O sea, lo ideal sería coger esto y que fueran de esto. Que fijaros que cuesta 2 pelas, ¿eh? O sea, que es una idea para Miguel, para que nos lo venda, ¿no? Pero bueno, si os fijáis, ahora que está limpio se nota más la diferencia entre el perfilado de un color gris oscuro y el perfilado negro. Se notan, estos detallitos se van notando, o sea, progresivamente, cuando tú estabas trabajando la maqueta así con cuidado y despacito, pues se va viendo. Y entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues por ejemplo, sacarle gracia a, una vez que le hemos hecho un lavado a esta bisagra, Pero no se ve en el vídeo. y le hemos puesto un poco más oscuro el lavado, el perfilado a esta en negro, pues vamos por ejemplo a marcar la diferencia entre la bisagra y la tapa. ¿Cómo? Pues con cualquiera de estos óleos. A ver, luego esto con el empolvado también se puede ir trabajando así, porque por ejemplo esta diferencia entre esta y esta la podríamos remarcar con polvito. Pero, oye, estamos trabajando ahora con estos óleos, pues con uno de estos. Bueno, a todo esto te puedes hacer una paleta de óleos para ir haciendo este tipo de efectos, este tipo de lavados, e ir cogiendo el que tú vayas queriendo, el que vayas en cada momento. Ahora luego os contaré que hay algunos óleos en concreto que valen para determinados efectos, pero yo te diría es mejor Ya puedes. ir con el pincel y finito. O sea, que se puede hacer así, por supuesto, pero ya mejor que finito. Son muy buenos, son muy mate, secan muy rápido. Y encima, pues es que lo que tienen los óleos es que te compras un tubo como este de negro que dura toda la vida, te cobran 5 euros por el tubo. Si por este te cobran 2,5 euros, aunque tenga muchísimo menos, teóricamente te va a durar toda la vida. Igual te jodas toda la vida. ¿No tienes a humedecer un poquito la zona antes de aplicar el óleo? Humedecer la zona antes de aplicar el óleo se puede hacer perfectamente, ¿vale? Y yo te diría que a veces puede ser bueno según cómo esté el carro, si no está muy satinado. Si está bien satinado, si le has dado tu capa de satinado, para hacer los perfilados va perfectamente.
Lo de humedecer lo vamos a ver es cuando hagamos la técnica esta de los puntos. puntos. Para eso sí es importante, porque te va a ayudar a difuminar más. Vale, yo lo que iba a hacer era... ¿Se humedece con White Spirit? Sí, como White Spirit. He cogido aquí un color brown, shadow brown, de estos, de Aptilum. Vale, pues simplemente me cojo un poco de óleo, limpio bien el pincel, que tendrá mierdecilla del otro que hemos hecho antes, y en este caso, en vez de ir en seco, para que veáis también que se puede hacer en húmedo de partida, humedezco un poco la zona, el pincel bien mojadete. Este es el shadow brown que es un color marrón muy oscuro, y lo que hacemos es que, sin estar seca la pintura, un poco como si fuera el perfilado, nos lo vamos trabajando así, ¿vale? Para diferenciar, es lo que hemos dicho que vamos a hacer, la bisagra de la tapa. Es un marrón muy oscuro, joder, como casi negro, ¿no? Se puede acumular más pintura también, pero bueno, en principio con poquito. Y ahora limpio y difumino el efecto que hemos hecho, el borde. Me he llevado casi todo, muy difuminado, así que vamos a poner un poco más. Que esto pasa a veces, cuando te pones a hacer estas cosas, a veces dices, joder, me lo he llevado todo, es que he puesto demasiado poco. Más denso. Estos pasos son pasos de ir sin prisas, de ir a hacerlo tranquilamente en casa, sin marcarte muchos objetivos, porque si dices voy a hacerme la mitad del carro y tal y cual, pues sí, lo que hay que hacer es ir despacito, disfrutándolo. Cuanto más lo disfrutes y más despacio lo hagas, seguramente te irá quedando mejor. Bueno. Pero eso no es como si fuera autoperfilado. Sí, pero si te fijas hay una diferencia. El perfilado, lo que hemos hecho es dejarlo muy pegado al borde. Y aquí no. Aquí precisamente lo que estamos haciendo es ir dejando una mancha esparcida alrededor. Como si siguiera acumulando porquería. Sí, como si fuera acumulando por porquería. Puedes verlo así. O sea, realmente la diferencia es esa, que pasa es que es un color que es un marrón muy oscuro y no le está dando mucha gracia. Pero bueno, todo esto, oye, hay que ir probando los tonos en la maqueta y viendo que funciona y que no. Aquí fijaros también una cosa, que es el tema de las simétricas. En vez de trabajártelo y dejar esa mancha alrededor de toda la pieza, vamos a dejar más mancha en un lado, en este caso en este lado de aquí, y en este lo quito. Y lo dejo más como un perfilado, lo que estabas diciendo. Y así huimos de la simetría, ¿vale? Entonces le dejamos ese manchurrero alrededor, que ahora está un poco satinado, pero irá secando, irá quedándose más mate. Vale, estos son los lavados. O sea, cuando se habla de hacer lavados es esto. Filtro lavado, pues es hacer esto, solo que vamos a tapar más zona. Por ejemplo, me cojo este color que es el color marrón que os he dicho que me encanta, y en vez de darlo completamente seco, agarro y me pego aquí una pasada ¿vale? Con bien de White Spirit. A todas estas. Entonces, estoy haciendo un poco de efecto filtro porque voy a cambiarle el color a toda la zona, pero también voy a acumular más por un lado, ¿no? Este es un color que es más terroso que el otro que hemos hecho. Entonces, cuando luego le damos el empolvado, si le damos el empolvado claro por encima, pues le va a cambiar ligeramente el tono, sin perjuicio de que al empolvado también se le puede cambiar el tono, ¿no? Pero bueno. Aquí estoy trabajando como a empujoncitos así con el pincel para que quede una superficie con diferentes acumulaciones, ¿no? de intensidad. Por eso os digo que filtro, lavado, mira, llamadlo como queráis. Que llega un momento que, hombre, el filtro como tal ya sabemos lo que es, lo hemos comentado,
Llega un momento que ya empiezas a no saber si esto es un filtro o un lavado, ¿no? Bueno, pues ala, listo. Le podemos dejar esto ahí y que vaya secando un poco. Bueno, ya habéis visto, filtros lavados va de esto, ¿eh? A este solo le da un filtro alrededor de los detalles, o sea, todos esos efectos no se los he hecho todavía. Pero vamos a hacer otra cosa, que es trabajo con óleos distinto. En vez de así tipo filtros y lavados, lo que vamos a hacer es el tema este de los puntitos que habréis visto muchas veces, ¿no? Esa técnica de los puntitos. La técnica de los puntitos, ¿para qué sirve? Yo os diría, sí, sí. He visto en ciertos autores que lo que hacen más o menos como tú, pero por ejemplo le dan a toda una zona Sí. entera, Sí. por ejemplo con blanco, con... Perfectamente, sí, eso es, claro, cuando tú estás haciendo estos temas tipo modulación, además, muchas veces los efectos de aerógrafo pueden llegar a todas partes o no llegar a todas partes. Y hay veces que quieres marcar más en algunas zonas determinados efectos, que eso lo habrás visto muchas veces en estos arranques de zona lateral de torreta, porque es muy fácil hacerlo ahí, ¿no? De torre. Entonces, humedeces un poco el pincel y en un momento dado, pues este oil blusher de estos, color Dust, este color Buff, nos vamos a hacer un color Panzer Grey, ¿no? Vamos a hacer. Pero nunca utilizar blanco puro. A ver, blanco puro se utiliza, por supuesto, pero es que este color es Panzer Grey, es un color oscuro, ¿eh? Aunque puede estar más claro o menos claro, pero es un color oscuro. Si fuera un color arena, por supuesto, podrías tirar de blanco, pero en este tono el blanco no te va. Ahora lo vas a ver. Entonces, te haces un gris. Este óleo, vamos a ponerlo aquí mejor porque tiene... Esto es un color azul, ¿vale? Entonces, vamos a hacernos un gris. A ver si tengo por aquí algún color óleo que me valga para un gris. Aquí tenemos blanco, vamos a poner un poco de blanco porque lo vamos a usar igualmente. Está seco. Vale, a ver, óleo, color gris. Este es perfecto, este es color gris. Faded Grey, perfecto. A ver si no está muy seco. Encima tiene una textura buenísima. Bueno. A ver, cuando veis que hacen esas cosas, muchas veces es cuando tienes un color arena, es muy fácil hacerlo con blanco. Ir buscando el color adecuado para cada cosa, a veces te toca hacer mezclas de óleos, ¿vale? Pero básicamente es esto, es coger un poco de White Spirit, vamos a hacer la mezcla aquí, cogemos este Faded Grey, que es un color gris, este lo podríamos utilizar directamente, la verdad es que lo podemos utilizar directamente para esto, vale, sí, yo creo que sí, no, le iba a dar un toque un poco azulado, pero tampoco hace falta. A ver, este White Spirit que hay aquí está ya un pelín manchado, entonces si queréis hacerlo bien, pues habría que poner un poco de White Spirit limpio, ¿eh? Mojo un poco esta zona para que el contraste del óleo sea menos duro. Un poquito de óleo aquí, en este caso si os fijáis es un óleo gris claro, incluso puedes dar óleo a mogollón y trabajarlo más en seco, que es lo que se ve en esos vídeos que dices. Vale, entonces lo que están haciendo básicamente es esos efectos que he hecho con el aerógrafo, reforzarlos con un óleo. Pincel seco y vamos trabajando, difuminando ese óleo. El óleo, lo bueno que tiene, lo hemos comentado, es que lo puedes difuminar hasta el infinito, es la pintura perfecta. Eso sí, esto luego hay que dejarlo secar, el óleo tarda en secar, ¿eh? Entonces el óleo, tened cuidado si hacéis estas cosas porque el óleo tarda en secar unos días. Puede ser que al día siguiente esté seco, pero también puede ser que le hagas otro efecto y te lo lleves. Entonces el óleo, dejarlo secar unos días. Pero eso que tú estabas comentando es este efecto de aquí. Entonces simplemente, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que has conseguido hacer? Pues le estás aportando esto que hemos hecho en este lado con el aerógrafo, pues simplemente lo hemos hecho con óleo, pero en el fondo es lo mismo. Cuando lo voy a quitar un poco, porque a mí en este lado tampoco me apetece que quede ese efecto. Entonces lo limpio un poco y listo. Cuando es un color arena, también haciendo eso le puedes añadir matices de color.
¿vale? Puedes hacerlo con tonos ligeramente distintos y también lo que estás consiguiendo es que haya más variedad cromática en el carro, que es una de las cosas que también se persiguen con esos efectos, ¿vale? Os lo he quitado casi todo.